Amigas y amigos, qué gusto estar aquí con todas y todos ustedes para platicar de un tema sumamente importante y que nos trae a todos con el corazón en la mano. De veras, pongan muchísima atención porque esta información nos concierne directamente a quienes son personas adultas mayores de 65 años en adelante y reciben la pensión del bienestar, o a quienes tienen familia y amigos que están cobrando este apoyo. Les pido con todo mi cariño que se queden hasta el final, que escuchen cada detallito, porque en serio que cualquier despiste puede ocasionar que, sin darnos cuenta, se nos suspenda el depósito de esta pensión. Y eso no lo queremos de ninguna manera. Lo primero que quiero contarles es que existe un documento oficial, publicado en el Diario Oficial de la Federación, en el que vienen las reglas de operación de la pensión del bienestar para las personas adultas mayores, también conocida popularmente como pensión para adultos de 65 y más. Esto está súper clarito ahí, con todas las bases y lineamientos que la Secretaría del Bienestar y los servidores de la Nación deben seguir al pie de la letra para que el pago llegue a ustedes y, sobre todo, para asegurar que quienes de verdad cumplen con los requisitos lo reciban sin ningún tipo de truco. Y ojo, porque aquí también se establecen los motivos por los cuales una persona puede quedar suspendida o, de plano, dada de baja definitivamente. Seguramente muchas y muchos de ustedes andan bien emocionados, porque ya saben que el próximo depósito bimestral de la pensión del bienestar está a la vuelta de la esquina. Por ahí andan haciendo cuentas para ver cuándo les caen esos 3,100 pesos mensuales, que se entregan de manera bimestral, es decir, 6,200 pesos cada 2 meses, y que sirven para muchas cosas, para pagar medicinas, comidita, necesidades básicas y un etcétera muy largo. Ahora, como nuestro país es enorme y la Secretaría del Bienestar tiene que coordinar un montón de acciones, resulta que últimamente se han puesto a hacer visitas domiciliarias, casa por casa, para asegurarse de que todo esté en orden con quienes reciben la pensión. Y aquí viene algo que los va a sorprender, porque esas visitas tienen un propósito súper concreto, que aparece clarito en las reglas de operación: verificar que la gente beneficiaria todavía viva en el domicilio que reportó y que no haya ningún fraude, duplicidad o irregularidad. Les quiero leer, con mis propias palabras y de forma sencilla, lo que dice el Diario Oficial de la Federación, para que nadie se confunda. Viene un apartado que habla específicamente de la baja definitiva del padrón de beneficiarios, y dice que hay varias razones por las que alguien puede salir del programa. Pongan mucha atención en esto, porque de pronto uno piensa, ay, a mí no me va a pasar, yo siempre he cobrado puntual. Y después resulta que por un pequeño descuido lo sacan, y cuánto batallar para reactivarse. Una de esas causales de baja se conoce como baja por no localización. Esto significa que si los servidores de la Nación se presentan en tu casa en 2 bimestres distintos, te andan buscando y simplemente no te encuentran, corremos el riesgo de ser dados de baja. Y muchos dirán, ¿pero cómo si a veces yo tengo que salir a ver al médico, o voy con la familia, o paso días con mis hijos en otra parte? Pues justo para eso se indica que si ves que dejaron algún aviso o algún recado, o si te enteras por el vecinito o la vecinita que anduvieron buscando a doña Juanita o a don Panchito y no los hallaron, lo ideal es que te acerques a tu módulo de atención del bienestar o llames a la línea del bienestar para decirles, oiga, yo sí vivo aquí, nada más que fui a hacer un mandado y cuando regresé ya habían pasado. La verdad, la Secretaría del Bienestar no es adivina y tampoco puede estar visitando tu casa 50 veces hasta encontrarte. Por eso, lo que te piden es que, si has cambiado de domicilio o si normalmente pasas tiempo con familiares en otro lado, lo notifiques para que actualicen tus datos y así no pierdas tu pensión. En el Diario Oficial está clarísimo que, si te buscan 2 veces sin éxito durante 2 bimestres seguidos, te podrían suspender y luego dar de baja. Y cuando a uno le dan de baja, no crea que es tan fácil regresar. Hay que hacer un montón de trámites, reactivaciones, llevar documentos, hablar con servidores de la Nación, etc. Es todo un lío que se pueden evitar si nada más se aseguran de estar al pendiente de esas visitas. Otra cosa que menciona el Diario Oficial es la posibilidad de la baja cuando detectan duplicidad de registros, es decir, si por ahí alguien se puso muy abusado o vivillo
y tramitó la pensión con una CURP medio falsa o duplicada, o anda cobrando la pensión en dos entidades distintas, pues ahí la Secretaría del Bienestar actuará conforme a la ley y dará de baja esos registros. También, lógicamente, está la baja por defunción, y es que se han dado casos en que la persona ya falleció, pero alguien más sigue cobrando el apoyo con la tarjeta. Así que también para eso son importantes las visitas domiciliarias, porque los servidores revisan quién sí está vivo, quién ya no, y a quién le corresponde realmente el depósito. No es para espantarlos, sino para asegurar que haya justicia y que la pensión llegue a quien debe llegar. Ahora, como todo esto puede sonar un poco duro, también quiero recordarles que ustedes, mis queridas personas adultas mayores, tienen derechos además de obligaciones. Así como la Secretaría del Bienestar los está supervisando y se fija en que cumplan con los requisitos para conservar la pensión, ustedes también pueden exigir que se les trate con respeto, que se les explique claramente la información y que los depósitos se hagan puntuales. Esto está bien estipulado en las mismas reglas de operación. Dice que todo beneficiario debe ser informado de manera clara y oportuna y que se le debe dar un trato digno, con calidad y sin discriminación. Si alguna vez sienten que no los atienden bien en el módulo o que el servidor de la nación los trata mal, recuerden que tienen pleno derecho de exigir que se cumpla la ley y que se respete su dignidad. Aunado a todo esto, en las reglas de operación se contempla la información sobre los montos de la pensión. El monto está definido en 3,100 pesos al mes, pagaderos de manera bimestral. Eso quiere decir que en cada depósito, la cantidad que reciben son 6,200 pesos. Y a veces, la Secretaría del Bienestar hace ajustes en los calendarios de pago, sobre todo cuando hay periodos vacacionales o días feriados. Por eso hay que estar al pendiente, porque anuncian las fechas y van liberando los depósitos por orden alfabético según el primer apellido. Entonces, si tu apellido empieza con A, seguramente recibirás el depósito antes que alguien que tenga apellido con Z, que lo verá reflejado días después. Hay estados como Durango o Veracruz, donde a veces se adelanta la pensión, así que la fecha exacta del pago puede variar. Por eso, no hay que asustarse si uno ve que su compadre de Jalisco ya cobró, pero tú en Michoacán todavía no. Cada lugar tiene su calendario. Eso sí, la información oficial regularmente la publica la Secretaría del Bienestar y en las mañaneras también la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, quien actualmente ejerce la presidencia de la República, o la secretaria del Bienestar, la licenciada Ariadna Montiel, van dando reportes sobre cuándo se inicia la dispersión y cuándo concluye. Algo muy importante que mencionó la secretaria del Bienestar es que están haciendo un mega trabajo este año, no solo para actualizar el padrón de la pensión de 65 y más, sino también para otros apoyos del gobierno federal, como los que van dirigidos a las personas con discapacidad o el censo para la gente que tiene crédito en Infonavit, y también la verificación de escuelas. Es una chambota. Coordinar a todos los servidores de la nación, mandarles las indicaciones, repartir tarjetas, checar expedientes, es de verdad un trajín enorme. ¿Por qué lo hacen? Pues porque, a final de cuentas, hay casos en que algunas personas quieren pasarse de listas y aprovechan el programa. Imagínense que en México, según cifras oficiales, puede haber 13 millones de adultos mayores que calificarían para recibir la pensión, pero de pronto en el padrón aparecen 15 millones o más. Eso quiere decir que hay duplicaciones, o que hay quien la está cobrando sin tener derecho, o que alguien que ya murió sigue apareciendo registrado. Y todo eso necesita una depuración para que el apoyo llegue de manera correcta. Con estas visitas y hablando de verificaciones, actualizaciones, se evita hay que un el tema dinero bien se quede interesante donde que no también debe. anunció la secretaria Ariadna Montiel. Fíjense que si ustedes tienen 60 años cumplidos, pueden tramitar la tarjeta de INAPAM, que antes se conocía como la credencial de INAPAM. Con esa credencial se consiguen bastantes descuentos en transporte público, en algunas tiendas, en otros servicios, etc. Normalmente, lo único que te piden es tu acta de nacimiento, tu identificación con foto, la CURP, un comprobante de domicilio y una fotito reciente. Con eso, van y la tramitan. Lo que quiere hacer la Secretaría del Bienestar, y me parece una idea extraordinaria, es que, de aquí en adelante,
quienes tramiten la credencial de INAPAM a los 60 años, puedan brincar casi en automático al registro de la pensión del bienestar cuando cumplan 65. O sea, con la misma documentación, ya quedarían registradas en un primer paso, y cuando lleguen a los 65, no tendrán que volver a juntar papeles ni hacer fila para apuntarse, porque el sistema ya sabría que esa persona cumplió la edad y le correspondería comenzar a cobrar la pensión. Imagínense qué práctico. De una vez tendrías la tarjeta de INAPAM con descuentos y después, la propia pensión llegando sin tanto papeleo. Es algo en lo que están trabajando para que todo sea más eficiente y no nos estemos estresando a los 65 con trámites nuevos. Y aquí viene el tema más delicado, la famosa suspensión o la baja definitiva de la pensión. Como he venido diciendo, esto procede cuando no se localiza a la persona beneficiaria durante 2 bimestres, o sea, no la encuentran en su casa ni tienen noticia de ella, cuando hay duplicidades en la CURP o en el registro, cuando alguien fallece y no se informa a la secretaría, o cuando, simplemente, pasa el tiempo y la persona no ha ido ni siquiera por su tarjeta y no retira los depósitos. A veces, nos han preguntado, oye, es que yo nunca pude ir a recoger mi nueva tarjeta del Banco del Bienestar, ¿me la guardan para siempre? Pues no. El reglamento indica que si no acudes en un cierto plazo, te pueden suspender y luego dar de baja, porque se asume que tal vez ya no necesitas el apoyo o que ocurrió algo que no se ha notificado. Les pido con muchísimo cariño y con respeto que difundan esta información a quienes conozcan. Porque a veces el tío, la abuelita, o la vecina de al lado, que a lo mejor no se entera bien de las cosas, puede estar en riesgo de perder sus pagos. Y es un derecho bien ganado y merecido por todas nuestras personas adultas mayores, quienes han trabajado toda su vida y ahora requieren de este respaldo económico para vivir mejor. Ojalá que nadie se quede sin él por un descuido. Por cierto, otra pregunta frecuente es, si falleció mi papá o mi mamá y yo era la persona que los cuidaba, ¿qué pasa con el último pago de su pensión? En las reglas de operación está contemplado algo llamado pago de marcha. Si tú estabas registrado oficialmente como la persona auxiliar, es decir, si en la documentación aparecías como representante o auxiliar de la persona beneficiaria, entonces puedes solicitar un apoyo económico de única ocasión, que es ese pago de marcha. Generalmente, se tramita presentando el acta de defunción, tu identificación, la CURP y comprobando que tú eras el auxiliar. Entonces, la Secretaría del Bienestar procesa el pago y te lo entrega para cubrir los gastos que se presentan en ese momento complicado. Pero, ojo, si nunca dejaste a nadie registrado como auxiliar, ahí sí se complica el trámite y puede que ese pago no se lo entreguen a nadie. Por eso es vital que, si eres adulto mayor y cobras la pensión, registres a alguien como tu auxiliar, para que, en caso de que faltes, esa persona pueda acceder a este recurso y también pueda notificar a la dependencia. Así evitan que tu tarjeta se quede activa y alguien la use de manera incorrecta. Les digo todo esto con harto respeto y con ganas de que toda la gente esté bien informada, porque de verdad es un derecho que nos hemos ganado con los años y con nuestro esfuerzo. Nadie quiere que, de pronto, el gobierno te quite este apoyo sin que te enteres de las razones, y que luego tengas que andar pasando corajes yendo de un lado a otro para reactivarte. Claro está que, si uno cumple con las normas, avisa en su módulo del bienestar cualquier cambio de domicilio, atiende cuando tocan a la puerta para censarnos y todo eso, no debería haber ningún problema. En cuanto a las fechas de pago, como les comentaba, ya se acerca el depósito correspondiente al bimestre mayo-junio. Se han estado manejando fechas que van desde el primer día hábil de mayo. Hay que recordar que el 1 de mayo es día festivo, así que muchas veces el depósito empieza a verse reflejado a partir del día 2 de mayo. Sin embargo, la liberación de recursos inicia 1 o 2 días antes en el sistema bancario, y para algunas personas podría aparecer su saldo disponible más temprano. Por eso, para quienes su apellido inicia con A, quizá vean el depósito reflejado antes de quienes tienen apellidos que inician con letras más adelante en el abecedario. Pero es importante esperar la información oficial, ya que se hace un calendario que va de la A a la Z y cada día van depositando a un grupo de apellidos. Eso sí, hay un pequeño detalle. En algunos estados donde hubo elecciones o donde la Secretaría del Bienestar decidió adelantar pagos, pudiera ser que las fechas sean distintas. El caso es que, en general, la mayoría de las y los beneficiarios deben recibir ese dinerito en la primera quincena de mayo, cubriendo así sus 6,200 pesos bimestrales. Y uno de los consejos que siempre les doy es que estén pendientes de su saldo a través de la aplicación bancaria, por teléfono, o acudiendo al cajero automático, pero sin exponerse demasiado. Eso de andar sacando el dinero en efectivo de un jalón no siempre es la mejor idea. Hay que medir a dónde vamos y que sea un lugar seguro. También puede que haya personas que digan, oiga, a mí me depositaron desde el bimestre anterior doble porque en mi estado hubo adelanto de pagos. Otra vez me van a depositar en mayo.
Pues ahí depende de lo que la Secretaría haya informado. Si ya recibiste un adelanto para cubrir mayo-junio, puede que hasta julio o agosto te llegue el siguiente pago. Por eso, insisto, hay que revisar la información oficial para nuestro estado. Los servidores de la nación, aunque a veces no sean muy claros o parezcan no saber mucho, ellos también reciben directrices de la Secretaría. Su trabajo es inmenso, tienen que censar a miles de personas en cada zona, checar padrones, supervisar entregas de tarjetas, etc. Lo mejor que podemos hacer como ciudadanos es colaborar, mantener nuestros documentos en orden, no dejar de avisar si cambiamos de domicilio, contestar cuando pregunten por nosotros o nuestros seres queridos, y así asegurarnos de seguir recibiendo la pensión sin trabas. Por supuesto, no dejen pasar la oportunidad de transmitir esta información a las amistades, la familia y los vecinos. Con frecuencia, el rumor o la desinformación hace que la gente se asuste de más o que de plano no actúe a tiempo y pierda un apoyo tan fundamental. Recordemos que a veces no todos tienen acceso a Internet para ver videos o leer las noticias, así que una llamadita de teléfono, un mensajito, o ir a tocar a la puerta de la vecina puede hacer una gran diferencia. Además, recuerden que la Secretaría del Bienestar también está trabajando en la transición para que todos reciban su pago mediante tarjeta del Banco del Bienestar. En algunos casos, se están sustituyendo las tarjetas de otras instituciones bancarias. Si lo citaron en algún lugar para recoger su nueva tarjeta y no fuiste, aguas, porque ahí también se corre el riesgo de quedar fuera del padrón. Es una obligación recoger el medio de pago y mantenerlo activo. De lo contrario, puede llegar la suspensión de la pensión. Hay que mencionar también que dentro de las obligaciones de quienes reciben la pensión está, por ejemplo, no falsear información, no hacer mal uso de la tarjeta, no venderla o prestarla. Todo esto se encuentra en las mismas reglas de operación. Y si a pesar de cumplir con todo la Secretaría se atrasa con tu depósito, no te quedes con los brazos cruzados. Ve al módulo, llama a la línea de bienestar, que es sin costo, y exige que se te aclare tu situación. Es tu derecho recibir información clara y adecuada. Ahora, volviendo un poco al tema de la credencial de INAPAM, que mucha gente la conoce como la tarjeta de INAPAM, es para quienes cumplen 60 años. Este documento te da descuentos en transporte, farmacias, algunos supermercados, y varias otras cosas que te pueden ayudar bastante a ahorrar. Si tienes 60 años o más y no la has tramitado, de verdad te recomiendo hacerlo. En un futuro no muy lejano, la idea de la Secretaría del Bienestar es que, con ese trámite, te ahorres la necesidad de volver a entregar todos los papeles a los 65 años para la pensión. Sería un proceso continuo. Así que si tienes 60, 61, 62, etc., tramita tu tarjeta de INAPAM cuanto antes y mantén tus datos actualizados para que, en cuanto llegues a los 65, el acceso a la pensión sea más sencillo y rápido. Me gustaría también compartirles algo que tal vez muchos no saben. Cada año, el monto de la pensión se revisa y se actualiza en función del presupuesto de egresos de la Federación. Actualmente, este año 2025, es de 3.100 pesos mensuales, 6.200 pesos bimestrales, pero se prevé que para 2026 haya un aumento. Desde hace tiempo se ha venido hablando de incrementar de manera gradual el apoyo a los adultos mayores. Así que estén atentos, porque todos los avisos oficiales se publican en el Diario Oficial de la Federación y también se informan en los medios de comunicación más importantes del país. De verdad, me emociona saber que hay mejoras e intenciones de hacer las cosas más fáciles. Imagínense qué alivio para tanta gente mayor que batallaba con papeleos o que no sabía cómo informarse. Ahora, con estas estrategias, se pretende agilizar los trámites y evitar tanto dar vueltas. Pero, como siempre, todo depende también de que pongamos de nuestra parte. No es asunto de sentarnos a esperar sin mover un dedo. Por ejemplo, si un servidor de la nación va a tu casa y te deja un recado porque no te encontró, lo recomendable es que hagas una llamada o vayas al módulo, confirmando que si vives en esa dirección, que si sigues requiriendo el apoyo y que no te has ido del país o algo por el estilo. Porque luego pasa que algunas personas, cuando se jubilan, se van a vivir con un familiar en otra entidad o incluso se van a Estados Unidos. Pero el programa de pensión del bienestar está diseñado para quienes viven en México. De pronto, la Secretaría se entera de que la persona está en el extranjero y se genera una confusión tremenda. Así que hay que ser muy transparentes con esos movimientos para no llevarnos sorpresas desagradables en el futuro. También es importante mencionar que, en el mismo Diario Oficial, se explican cosas como la incorporación de las nuevas personas derechohabientes cada bimestre, los módulos temporales, la documentación que se debe presentar. Son cosas que a veces no tenemos presentes, pero que están bien descritas ahí. De pronto escuchamos historias de no me quisieron recibir mi acta de nacimiento porque estaba mal impresa, o no me aceptan mi comprobante de domicilio porque está a nombre de mi hija. Cada requisito está en las reglas de operación, y con paciencia se puede verificar que todo esté en orden. Por otro lado,
Insistiré hasta el cansancio. Si tienen dudas, nada de quedarse calladitos. Pregunten, llamen, vayan, insistan. Para eso está la secretaría. Y si no les hacen caso en un módulo, vayan a otro. O pídanle ayuda a algún familiar o amigo que si se mueva con más facilidad para que los oriente. Porque en un descuido, de verdad, se pierde la pensión o se deja de cobrar durante meses, y ya después quieren que uno haga un montón de trámites. Mejor evitar eso. Además, recuerden que la propia Constitución reconoce el derecho de las personas adultas mayores a recibir esta pensión. Es un logro social y un compromiso del gobierno federal. Así que aprovechen y defiendan este derecho como se debe. Ahora, con respecto a la entrega de los pagos, no hay subestimación alguna. Se calcula que cada bimestre, la Secretaría del Bienestar tiene que dispersar un dineral enorme a millones de beneficiarios. Y cuando se hacen estos operativos masivos, surgen detalles como la saturación de módulos, las filas enormes, o las confusiones en los cambios de tarjeta. Por eso, si en tu localidad se anuncia con anticipación que en tal fecha deben ir las personas cuyo apellido empiece con A, B o C, en tales días otras letras, y así sucesivamente, traten de respetar ese orden, para que todo sea más organizado y no se arme el caos. Lo mismo pasa en la entrega de tarjetas para quienes antes cobraban con Banorte o Banco Azteca y ahora deben tener la tarjeta del Banco del Bienestar. Hay estados en los que citaron a la gente de manera escalonada para entregar nuevas tarjetas en cierto auditorio o centro de convenciones. Y si uno no se entera, o se entera pero hace caso omiso, al final termina sin la tarjeta y con la pensión suspendida. No se confíen pensando, ¡ay, luego la recojo!, porque no es un trámite eterno. Tienen un periodo para hacerlo y si se pasa, se complica la cosa. En fin, todo esto lo comento con la intención de que haya claridad. Me motiva muchísimo que cada vez más gente de la tercera edad reciba su pensión y viva un poquito con mayor tranquilidad. Sabemos que las necesidades son grandes y que 6,200 pesos bimestrales no solucionan todo, pero de algo ayudan. Más cuando se complementan con los descuentos de INAPAM o con el apoyo de la familia. Y eso, sin duda, es un respiro. Ojalá que pronto se puedan subir todavía más los montos y que se implementen otras medidas para dar calidad de vida a quienes tanto han aportado a México. En resumen, y para darle un cierre a esta explicación que tanto me apasiona, la urgencia de este aviso viene de que estamos por iniciar un nuevo pago bimestral y simultáneamente hay brigadas de servidores de la nación realizando visitas domiciliarias en todo el país. Si a ustedes ya los encontraron, pues no hay bronca. Si no los encontraron y dejaron aviso, comuníquense. Si creen que pueden venir a buscarlos en estos días y de repente tienen que salir, avísenle al familiar que esté en casa o a la vecina que esté al pendiente. Así se evitan cualquier suspensión por no localización. Recuerden que 2 bimestres con intentos fallidos de localización son razón suficiente para que los den de baja. Además, para quienes todavía no están en la pensión porque acaban de cumplir 65 años, no se preocupen. Habrá nuevas fechas de registro. Siempre las están anunciando en la página oficial y en las redes de la Secretaría del Bienestar. Y si tienen 60 años, no pierdan el tiempo. Tramiten su INAPAM, aprovechen los descuentos y quédense listos para que en cuanto lleguen a los 65, ya nada más les toque recibir esa tarjeta que trae su apoyo económico. Por último, si conocen a alguien que dejó de cobrar la pensión por más de un bimestre o que no recogió su tarjeta, cuéntenle todo esto. Tal vez necesitan la información para reactivarse. El chiste es que nadie se quede sin cobrar algo que le corresponde por ley, y que todos sepan que existen procedimientos para reclamar, para aclarar dudas y para que se nos informe de manera oportuna. Todo lo que he dicho aquí se encuentra fundamentado en las reglas de operación publicadas en el Diario Oficial de la Federación, bajo el acuerdo que emite el programa de pensión para las personas adultas mayores de 65 y más. Esa es la base legal que rige todo el asunto. Por eso es importantísimo no solo saber de memoria las fechas de pago, sino también entender lo que pasa si uno incumple o olvida ciertas cosas. Presidenta, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. Luis Ángel Marín de Radio Resultados. Preguntar primeramente, ¿cuál ha sido la respuesta de la población en esta Semana Nacional de Vacunación? Mi pregunta va por el tema de que después del COVID surgieron los llamados antivacunas y hubo mucha desinformación entre la población con llamados incluso a no vacunarse. ¿Cuál ha sido la respuesta y si se haría un llamado a la población a confiar en la calidad de las vacunas, en la cantidad, etcétera? Pues la meta es 1,5, ¿verdad? 1.8 millones. Y hasta el día de ayer iban casi 600,000, o sea que es un buen número. Y hacer un llamado, porque es para todas las edades,
a que se vayan a vacunar a cualquier centro de salud, es totalmente gratuito. Si no importa su derecho a biencia, en cualquier centro de salud los atienden para poderse vacunar. Pero va bien la campaña y el objetivo pues es cumplir con la meta. De todas maneras no quiere decir que se acaba, sino que es un proceso y de todas maneras pueden ir posteriormente, pero es mejor que vayan ahora porque hay mucho más personal de salud que está destinado especialmente a la vacunación. Gracias, Presidenta. Mi siguiente pregunta es sobre el tema de sarampión. Hablaban de los casos que se han dado. En las 2 semanas anteriores hubo vacaciones. Esto a lo mejor ayudó a apaciguar un poco los contagios. Ahora que regresan a clases los estudiantes en México, ¿cómo se puede ayudar a prevenir estos contagios o que puedan haber contagios de sarampión? Si me contestan. Gracias. La mejor manera de prevenir es vacunarse, definitivamente. La otra cosa es reconocer en fase temprana la enfermedad. Afortunadamente, en el caso de sarampión, la mortalidad es muy baja, muy baja. Hemos tenido una sola persona que ha fallecido y, como yo mencioné en otra de las mañaneras, tenía otras enfermedades que le hicieron contraer el sarampión. Entonces, lo más importante, lo que persigue la Semana Nacional de Vacunación es crear más y más conciencia sobre la necesidad de vacunarse, no nada más en esta semana, sino en todo el tiempo. Y algo muy importante es, las vacunas son seguras, no producen reacciones adversas y de tal manera que, como dijo el subsecretario, es la mejor manera de prevenir la enfermedad. Así es que sí pedimos que nos ayuden a diseminar el concepto de que la mejor manera de prevenir es vacunarse para muchas, no nada más para el sarampión, sino para todas las enfermedades que hay vacuna. Yo pongo como ejemplo de que antes de que empezara la vacunación, la sobrevida de la población era alrededor de 30 a 35 años cuando no había vacunas. Para el año 1950 en México, la sobrevida andaba alrededor de los 50 años. Ahora anda mucho más, arriba de 70 años, y se debe en gran parte a la vacunación. Es la mejor medida preventiva. Muchas gracias, doctor. En otro tema, Presidenta, preguntarle, ayer se anunció que se llegó a un acuerdo en el Tratado de Aguas con Estados Unidos. ¿Cuáles fueron los términos? Vamos a sacar un comunicado para que se conozca que en esencia que se estuvo platicando. Primero se hizo una revisión por parte de las áreas técnicas de cuánta agua hay disponible en las presas para poderlo conocer. Y después, vamos a decirlo, se entrega la cantidad de agua hasta donde se puede. Porque nosotros primero tenemos que garantizar el derecho humano, también el riego agrícola en varias zonas del país. Ayudó que en la parte, pues en Tamaulipas llovió recientemente, eso nos ayudó bastante porque no se va a tener que entregar tanta agua de las presas internacionales hacia Tamaulipas. Y entonces se pactó una entrega de agua dentro de los márgenes posibles y viables, una reunión anual para hacer una revisión. De parte nuestra, se les platico que estamos haciendo pues todo el proceso de riego eficiente en Chihuahua, en Coahuila una parte, en Sonora. Eso nos va a ayudar hacia adelante a disminuir la cantidad de agua que se entrega, o más bien la cantidad de agua que se usa para que pueda cumplirse con el Tratado de 1944. Es importante decir que había, digamos, el Tratado de 1944 establece cuánta agua debe entregar Estados Unidos en el Colorado, en Mexicali, que también va a Tijuana, y cuánta agua se entrega de México del Bravo hacia Texas. Entonces, había una parte de México que no se había entregado desde hace ya varios años, no porque no se quisiera, sino porque había sequía.
Entonces Estados Unidos decía, pues está en falta México porque no nos ha entregado el agua que dice el tratado. Entonces nosotros ¿qué dijimos? Bueno, pues no se ha entregado porque hay sequía. Entonces hizo el cálculo, cuánta agua hay en las presas, cuánto se puede entregar sin que ponga en riesgo a nuestro país. Hablamos con la gobernadora de Chihuahua, con el gobernador de Tamaulipas, con Coahuila. Nuevo León en esta parte no entra porque no es presa internacional el Cuchillo. Entonces todos estuvimos de acuerdo y en ese sentido pues fueron varias semanas de trabajo para poder encontrar pues un esquema que pueda dar el agua a Estados Unidos que debíamos, pero que no nos ponga en riesgo a nosotros. Entonces lo que se puede y hasta donde se puede, como diría Juárez. Muchas gracias, presidenta. Mi última pregunta. El día de hoy a las... Y también con el gusano barrenador ya se encontró, también ya hay un acuerdo básico que también ayuda mucho. ¿En qué acordaron? Esencialmente, ¿cuáles son los controles que está poniendo México que ya venían de antes para que no se introduzca esta plaga hacia Estados Unidos, que son mecanismos internacionales que están pactados y que pues nosotros ya venimos haciendo, pero que no había la suficiente información. Mi última pregunta, presidente, y agradecerle su atención. A las 0 horas de hoy arrancaron las campañas electorales en Veracruz, 212 municipios se elegirán el 1 de junio, junto con la elección judicial, por supuesto. ¿Haría algún llamado a la civilidad de las y los candidatos para evitar la polarización entre la población? Previo a la arranque de campañas había muchos ataques pues, en redes sociales de manera anónima contra candidatas y candidatos. ¿Haría algún llamado? Sí, pues la campaña social no sirve de nada, de nada. Ya eso está demostrado que cuántos meses no hubo narcopresidente, narcocandidata y no sirvió de nada. Entonces, que sean propositivas las campañas, pues es a presidentes y presidentas municipales. Y no me estoy metiendo en la elección, sino sencillamente decir, pues que es importante que se proponga, pues lo que quiere oír la población es propuestas, no cosas negativas. Muchas gracias, presidenta. Muy bien, acá. Buenos días, presidenta. Manuel Galeazzi de Sin Línea y el Político en las Redes. Preguntarle primeramente, ¿en dónde pueden reportar los derechohabientes en dado caso que por esta demora de algunos medicamentos no puedan recibir sus medicamentos, valga la redundancia? Saber más o menos si hay un teléfono de atención, alguna oficina, si nos pueden dar alguna orientación. Claro. Tenemos dos mecanismos, bueno, independientemente de los mecanismos que cada institución tiene. Tenemos primero, para los que lo decidan no hacer de esa manera, una página de internet que se llama recetacompleta.gov.mx, en la que ponen su receta del sector salud. Si es una receta digital, inclusive del IMSS, les va precargando los medicamentos y ustedes nos notifican cuáles son aquellos que no les entregaron de manera completa. Es una plataforma que utilizamos de manera recurrente los equipos de la Secretaría de Salud, del IMSS, etcétera, para identificar algunos huecos que tengamos. De igual manera, Birmex tiene un centro de atención telefónica. No me sé el número de memoria, ahorita creo que nos ayuda Pau. Pero en esa misma plataforma, para las personas que no quieran usar internet, pueden hacer el mismo reporte. Y eso no sirve solo como un tema estadístico informativo, que sí lo sirve para eso también, pero también como un tema resolutivo, es decir, lo que tenemos de compromiso de las instituciones, en el IMSS lo hacen de manera pues muy eficiente desde hace varios años, no es algo que iniciemos nosotros, buscar a los derechohabientes para tratar de entender cómo hacerles llegar su medicamento. Esos son los dos mecanismos centralizados que tenemos. Independientemente de eso, cada institución además tiene sus mecanismos particulares, locales, en las delegaciones, en los hospitales, pero estos son los mecanismos centralizados con los cuales nosotros también evaluamos un poco a nuestros compañeros del sector en términos de la resolutividad que tengan. Gracias. En otro tema, presidenta, hoy se cumplen 100 días de gobierno del presidente Donald Trump. Preguntarle de manera general si tuviera puntualizarnos cuáles han sido los mayores retos, cuáles han sido las facilidades para poder negociar con su gobierno y bueno, ¿cómo vería usted el panorama que pese a los aranceles, la incertidumbre económica que ha cambiado a nivel mundial, pues las exportaciones mexicanas siguen creciendo? En estos días se mencionaba que creció en más de 9% las exportaciones mexicanas, entonces ¿cuál sería su balance? Pues lo he
comentado en varias ocasiones, no tendría algo más que comentar. Creo que hemos establecido mecanismos de comunicación con el presidente Trump que nos han ayudado y que nos siguen permitiendo dialogar y comunicarnos con el gobierno de los Estados Unidos, tanto a nivel de presidentes, el presidente Trump y su servidora, como de los secretarios de Estado, particularmente el secretario de Economía con su contraparte, el secretario de Comercio, y ahora también del secretario de Hacienda con el secretario del Tesoro de los Estados Unidos. Y también en otros temas, el secretario de Agricultura hoy tiene una muy buena comunicación con la secretaria de Agricultura. Entonces, como hemos planteado, todavía tenemos pendiente el tema de los vehículos y el acero y el aluminio, pero seguimos en comunicación y esperamos todavía llegar a mejores acuerdos. El secretario de Economía de Estados Unidos mencionaba que posiblemente hoy habría alguna reducción en estos aranceles a la industria automotriz. Hoy parece informe? Que anuncian algo. Bueno, no nos adelantemos, ¿no? Porque en realidad la información que tengo viene de los medios de comunicación, no es una información más allá que nos hayan compartido, pero sí entendemos que el día de hoy, o que nos hayan compartido, que podamos comunicar, digamos, ¿no? Entonces, pues vamos a esperar al anuncio del día de hoy y esperemos pues que sea bueno, y todavía seguimos dialogando de todas maneras. Presidenta, la semana pasada también se le comentó aquí respecto al caso del delegado del IMSS en Tamaulipas, José Luis Aranza Aguilar, y ahora es un tema que está pues otra vez retomándose en los medios, en las primeras planas, porque se comprobó que supuestamente reportes de la Vocería de Seguridad de aquel estado mencionaban que sí contaba con dinero en efectivo en su poder y una arma incluso. A lo de Tamaulipas, ¿no? Sí, exacto. Sí, a ver, lo que yo dije es lo que comentaron en el gabinete que pudiera haber ocurrido. No es que yo aseguré que eso se planteó en el gabinete, pero pues le corresponde a la Fiscalía investigar, ¿no? Cómo fue esa detención y que diga la Fiscalía realmente qué ocurrió. Insisten algunos, Presidenta, en que si hay una necesidad a hacer un llamado para que se inhabilite este funcionario. ¿Cuál sería el llamado? No, pues tienen que hacerse las investigaciones. No me corresponde a mí como presidenta decir si se inhabilita o no a quién. Es como en el tema de los medicamentos, yo doy orientaciones en las reuniones que tenemos, pero a quién le corresponde inhabilitar con base en ciertos reglamentos, pues a la Secretaría Anticorrupción. Si no se vuelve todo subjetivo, ¿no? ¿A quién le corresponde en este caso? Pues a la Fiscalía del Estado, que pueda dar toda la información, e igualmente pues a la propia auditoría interna del IMSS, ¿no? Entonces, y que se investigue y que se diga exactamente qué ocurrió. Ya por último, Presidenta, preguntarle, ¿en dónde va a estar usted durante el simulacro que se va a realizar? Aquí vamos a estar a las 11:30. Ya nos tocará seguir todo el procedimiento de salir de las oficinas. Gracias, Presidenta. No, hay un punto de reunión aquí adentro. Sí. Adelante. A ver tú y luego la compañera. Ok, muchas gracias, Presidenta, y funcionarios y funcionarias que la acompañan. Ramón Flores, del Centinela Informa. Presidenta, líderes de los sectores turísticos empresariales, pero sobre todo de la sociedad, se encuentran preocupados sobre la desatada violencia en Baja California Sur, que culminó recientemente con el homicidio del comandante Ulises Omar Cota Montaño, un lamentable hecho que aparentemente había sido orquestado por un generador de violencia, quien, como usted ya lo había mencionado en esta conferencia, estaba en prisión desde el 2017 y a pocos días de obtener su libertad, inició una campaña de violencia en el Estado que ha concluido en la recomendación por los Estados Unidos a no visitar el Estado debido a la violencia afectando directamente la economía de los californianos. Me queda claro que mucho de esta violencia los autores son parte del Poder Judicial, pues liberaron a un fuerte generador de violencia. Hasta este momento hay 7 presuntos delincuentes que al parecer estuvieron involucrados con el homicidio del comandante,
comandante. El gobernador Víctor Castro comentó que por instrucciones de usted envió una comisión de seguimiento de la Mesa Nacional desde el primer momento y alerta por los hechos ocurridos en el Estado. Comentó que tuvieron contacto directo con la Secretaría de Gobernación y puente inmediato con usted, Presidenta, quien decidió una intervención inmediata, cuyos efectos se aprecian muy bien por todos los sectores sociales. El gobierno del Estado se mantiene en alerta total y no va a confiarse. La situación y las dificultades de estos últimos días les han de servir para salir adelante y darle una sacudida al árbol institucional. Presidenta, ¿cuál es el panorama que le guarda al Estado, a la economía, al turismo, pero sobre todo a la seguridad que tanto lastima a la sociedad sudcaliforniana? Hace 2 días, 3 días, no sé si ya se informó por parte de la Secretaría de Seguridad, hubo detenciones muy relevantes en Baja California Sur, que van a ayudar mucho, además de las investigaciones que continúan. Entonces ya hubo detenciones y se está trabajando y pueden ir a visitar Baja California Sur. Presidenta, retomando el tema Los de Cabos particularmente, que es el destino turístico por excelencia. Ok. Muchas gracias, Presidenta. Retomando el tema de mi compañera Nancy Flores sobre lo de Cedillo, una de las más afectadas fue mi señora madre, porque a nosotros nos tocó vivir, los que estamos aquí de 40 años, 42, 45, nos tocó vivir ese sexenio de horror. Estoy hablando económicamente, porque también hay otros temas sobre narcotráfico, pero ayer sí me dijo mi señora madre que le preguntara a usted que si le va a hacer justicia a todas las mujeres que fueron víctimas, porque no se habla de los suicidios que hubo en la devaluación. En la devaluación del 94, muchos señores se suicidaron porque perdieron todo. Mi señora madre me dijo, pregúntale a la presidenta si nos va a hacer justicia a las viudas, ella lo nombró así, a las viudas de lo que fue la crisis del 94. Sí, fueron tragedias familiares muy grandes. Incluso en aquella época muchísimos mexicanos y mexicanas migraron a los Estados Unidos porque no encontraban alternativas, personas que tenían un pequeño negocio, que vivían de él, que habían pedido un préstamo y de pronto el préstamo se fue al cielo, no podían pagar y entonces les quitaron sus negocios, la propia banca. O sea, fíjense, les quitan sus negocios, se rescatan con recurso público y nunca se les regresan los negocios que fueron recuperados por la banca, que hubiera sido lo menos que hubiera ocurrido. En esa época incluso hubo muchísimas deportaciones de Estados Unidos a México, pero muchísimos migrantes en aquella época y muchas, como tú bien dices, tragedias familiares, problemas muy graves de personas que lo perdieron absolutamente todo. Y en cambio, grandes empresarios, hasta medianos empresarios, que se vieron favorecidos por el FOBAPROA y que gozaban hasta de más de lo que habían perdido. Si ese es el problema, además de que fue un mal diseño de rescatar a los de arriba, pues estuvo plagado de corrupción. Y sí, pues podemos ver qué significaría, ¿verdad? Por lo menos hacer un homenaje a todas estas familias que no tuvieron responsabilidad y que sufrieron tanto. Por eso es importante conocerlo y dar a conocer quiénes se beneficiaron del FOBAPROA. Y ahora que la oposición, que los adversarios, que algunos que ya no tienen a quién, ya no hay voceros. O sea, Claudio X González, ¿dónde está? El Junior, ya, ¿dónde está la candidata del PRIAN? O sea, pues ¿por qué no es la vocera ahorita de la oposición? ¿Dónde está Alito? Bueno, ese sí es vocero, nomás que no le creen muchos. Los diputados del PRIAN, diputadas, y de otros partidos.
Ya no tienen voceros, entonces van y buscan a Zedillo. A ver, ¿qué otros expresidentes hay? Peña, no, pues él está muy calladito. Calderón, ese sí anda En su yate. de vocero en su yate. Fox, que ya la verdad, no, así que le hagan mucho caso, pues tampoco. Salinas, pues menos, ¿no? Pues entonces fueron a buscar a Zedillo, como a ver a quién buscamos que pueda ser vocero de la oposición, pero pues la verdad es que tampoco tiene mucha autoridad moral para decir que además el argumento, que hay autoritarismo. Cuando hay libertad de expresión se puede criticar a la presidenta, no hay nada que tenga que ver con el autoritarismo, todo lo contrario. El pueblo recuperó su dignidad y su participación. ¿Quién sabe si recuperó? Más bien tiene, porque durante muchos años no tuvo participación, por muchas razones. Espero que esta charla tan sincera y tan cercana les haya servido de guía. Compartan esta información con quienes tengan la menor duda, porque de veras es una lástima cuando alguien pierde la pensión por un descuido. Y no es que la Secretaría del Bienestar sea mala, simplemente tienen que apegarse a la normativa y no pueden andar haciendo excepciones al gusto. Entonces, se trata de que, como sociedad, estemos bien coordinados y cumplamos para seguir recibiendo esos apoyos. Acuérdense de revisar su depósito cuando llegue la fecha que les corresponda según la inicial de su apellido. Si no aparece el dinero, llamen, pregunten, no se queden con la duda. Y si llegó, adminístrenlo con calma y sabiduría. Es un dinerito que sirve para sus gastos prioritarios, para mejorar su calidad de vida. Y, desde luego, no se dejen engañar por tramitadores que les pidan mordida a cambio de agilizar las cosas. La pensión es un derecho directo, sin intermediarios. Nadie les debe cobrar por registrarlos ni por entregarles una tarjeta. Si alguien intenta hacer negocio con esto, denúncienlo de inmediato. Sinceramente, me siento muy entusiasmado de ver cómo va avanzando este programa de bienestar, cómo se están ajustando los procesos, y cómo más gente se entera de lo que le toca y de lo que tiene que hacer. Imagínense, si ya de por sí es una chulada que millones de personas mayores reciban este apoyo, todavía sería más fabuloso que estemos todos bien informados, sin malos entendidos y sin tanto trámite complicado. Ojalá que la coordinación mejore cada vez más y que cada mexicana y mexicano de la tercera edad pueda vivir con la tranquilidad de saber que su pensión está segura, con los pagos al día y sin que nadie intente quitársela. En fin, queridas y queridos, aquí concluye esta larga conversación que de verdad me emociona compartir con ustedes. Muchísimas gracias por prestarme sus oídos y su tiempo. Deseo de todo corazón que les sirva lo que he explicado. Recuerden, derechos y obligaciones. Cumplan los requisitos, manténganse al pendiente, no dejen de actualizar sus datos. Si hay algún cambio, vayan o llamen a la Secretaría del Bienestar. Si detectan que algo no cuadra, pidan ayuda. Y, sobre todo, no se rindan. La pensión de 65 y más llegó para quedarse, y es un apoyo justo, noble y necesario para miles de familias mexicanas. Gracias de nuevo por escucharme con tanto interés. Les mando un gran abrazo, cuídense mucho, y por favor, corran la voz para que nadie se quede sin saber esta información tan valiosa. Estaremos al pendiente de cualquier novedad que la Secretaría del Bienestar o la Presidencia de la República nos comparta. Y recuerden, cada día nos acercamos más a un país donde las personas adultas mayores vivan con más dignidad y con el reconocimiento que tanto merecen. Ánimo y seguimos en contacto, queridas amigas y amigos. Hasta muy pronto.